Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, en Centro Médico Puerta de Hierro, en TOP, Traumatología y Ortopedia Práctica, con el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Vamos a continuar con la sesión académica de esta semana, continuando con el módulo de imagenología de hombro. Vamos a iniciar con tomografía. Mi coordinadora, la doctora Sandra Archundia Nájera. Soy el doctor Miguel Wong Serrano. Y bueno, antes de entrar de lleno al capítulo, hay que hablar un poquito de los orígenes y los antecedentes de la tomografía, la cual fue desarrollada por este señor, Sir Godfrey Hounsfield. Esto fue allá por 1972, cuando por su trabajo y sus estudios, él, bajo el precepto o la idea de que se podía realizar con una radiografía simple una reconstrucción en 3D, él suponía o su concepto fue que orientar el rayo en múltiples direcciones podría proporcionar una reconstrucción anatómica, y esto le tomó cerca de 18 años, pero le dio frutos, ya que 6 años después recibió el Premio Nobel de Medicina. Y esta técnica o la modalidad de la tomografía se fue modificando con mejoras. En 1989 surge la tomografía computada helicoidal, que en contra o a diferencia del trabajo de Sir Godfrey Hounsfield, fue que el tomógrafo realizaba los cortes a través de un movimiento helicoide, es decir, el paciente en supino era totalmente estudiado, y previamente lo que se hacía es que las de rayos se dirigían en múltiples direcciones. En 1998 nace la tomografía computada multidetector, y esta, a diferencia de la helicoidal, lo único que tenía distinto es que ahora había 4 filas para los primeros equipos. Esto implicaba que el vértice del rayo iba en varias direcciones y no en una a la vez. Pero entonces, ¿cómo funciona un tomógrafo? Lo que ocurre es que se obtienen múltiples imágenes al rotar alrededor del cuerpo, y en esta imagen de una tomografía helicoidal podemos observar cómo el paciente en decúbito es colocado en el tomógrafo y cómo el movimiento helicoidal del tomógrafo permite realizar múltiples imágenes, y estos cortes van a permitir una reconstrucción de la anatomía. Además de esto, una computadora va a combinar todas estas imágenes en una imagen final que va a representar un corte. Estas múltiples imágenes son como rodajas, y esto nos permite estudiar por sectores la anatomía. ¿Cómo se realiza? Pues vamos a orientar esta plática a la imagenología de hombro, y en un paciente, una tomografía de hombro, el paciente debe colocar en el decúbito dorsal y con el hombro a estudiar paralelo al hombro y el brazo contralateral por detrás de la cabeza. Es decir, que si se va a realizar una tomografía del brazo derecho, el brazo izquierdo debe estar por detrás de la cabeza antes de estar recostado en decúbito en el tomógrafo. ¿Y para qué sirve? La TAC creó un gran avance en la imagenología diagnóstica médica, tan así que sus usos son desde una tomografía de urgencias para valorar un hematoma en cráneo, para valorar un posible tromboembolismo pulmonar, pero las aplicaciones que nos implican aquí, que son las ortopédicas, nos puede ayudar a diagnosticar desde la extensión de una fractura, una luxación, una lesión en el hombro que puede ser en los tejidos blandos, una osteomelitis, hasta una tumoración. ¿Cuáles son las ventajas? Como cualquier estudio clínico tiene ventajas y desventajas, la tomografía tiene varias ventajas. Primero, que por excelencia es la mejor técnica para valorar la estructura ósea. Segundo, que proporciona una mejor definición de las corticales óseas. Tercero, tiene una mayor sensibilidad para detectar calcificaciones en partes blandas, además de que detecta aire y grasa con mayor sensibilidad que las radiografías convencionales. Además de esto, permite distinguir colecciones líquidas de las partes blandas y tiene una mayor disponibilidad. Es mucho más sencillo a nivel nacional encontrar un centro donde se realice un tomógrafo, es mucho más rápida, tiene un costo más accesible y es mucho mejor tolerada que una resonancia magnética, ya que la resonancia magnética, el periodo de estancia es cerca de 2 horas y una resonancia se realiza en minutos.
Esto permite que la atención sea mucho más accesible, práctica y que el paciente sea mejor o se sienta mucho mejor en cuanto a la realización de un estudio. En la ortopedia, las ventajas que nos permite son muchas. Nos permite en la ortopedia pediátrica valorar el grado de deformidad ósea en una displasia de cadera, el grado de rotación vertebral en la escoliosis, además de la torsión femoral y tibial y en defectos de cierre. En patología traumática nos permite definir el grado de extensión de una fractura articular, el grado de extensión de una fractura compleja, las áreas, así como nos permite orientar la extensión anatómica o posibles estructuras en riesgo. Además de esto, nos permite visualizar fracturas de estrés que se extiendan al acetábulo o la pelvis, y en osteomielitis nos permite observar por la mamografía la extensión intraósea de la enfermedad se va a definir con la TAC. Esto significa que, a pesar de no ser el estudio por excelencia para diagnosticar la osteomielitis, sí es necesaria para valorar la extensión intraósea. Como cualquier estudio, tiene muchas desventajas. Los principales inconvenientes es que la radiación se difumina en la presencia de objetos metálicos y los estudios requieren de una focalización de la zona a explorar, dado que los cortes son transversos. Esto implica que el radio de la dirección puede ir cambiando, puede ser afectado. Además de esto, los planos son limitados y utiliza una gran cantidad de radiación ionizante, que a pesar de que en los estudios se disminuye la cantidad de rayo por radiografía, es decir, por emisión de corte, aún así es una cantidad muy elevada. Entrando de lleno a los principales usos o algunos de los usos recomendados en el hombro de la tomografía, podemos hablar que una de las principales modalidades es la TAC-artrografía. ¿Y qué es una TAC-artrografía? Es una tomografía en la cual previamente, durante el estudio, se inyecta medio de contraste en la articulación, en este caso, que es la de hombro. Nos permite evaluar muchas situaciones, desde una osteomielitis crónica, un desgarro de la cápsula, una subluxación posterior, una fractura condral que no sea detectable o que clínicamente no sospeche, una fractura en el labro. Además de esto, nos permite observar el espacio articular adecuado en una posible inestabilidad o una lesión crónica. Una angiotac, que la cual el estudio sería reservado primero en una respuesta metabólica al trauma, en una posible amputación traumática o una extremidad fracturada, un codo flotante. Hay que recordar que esta modalidad de la tomografía, primero, necesita operador dependiente confiable, y esto implica que el técnico que vaya a realizar el estudio tenga conocimiento y experiencia previa. La modalidad para realizar este estudio es que el paciente se encuentre en decúbito supino, con la extremidad en extensión, y se coloca el medio de contraste en los vasos sanguíneos para valorar su viabilidad. ¿Cuáles son las ventajas de este estudio? Que se permite realizar alrededor de 15 a 30 minutos y nos permite valorar de manera adecuada la permeabilidad de los vasos. Las desventajas es que si no se realiza de manera adecuada o el medio de contraste no llega de manera adecuada, puede dar un falso positivo. La ArthroTac o la excelencia, que esta modalidad que está un poquito cambiada en cuanto a la helicoidal, es que, a diferencia de la otra, esta tomografía nos permite valorar de manera adecuada la articulación. ¿Y qué nos permite ver? Nos permite ver el labrum, todos los cortes, nos permite ver la cabeza humeral, nos permite valorar el espacio anatómico, pero sin inyección, de manera adecuada. La tomografía tiene múltiples aplicaciones en la cirugía articular de hombro. Se ha descrito primero que la artroresonancia y la ArthroTac son de utilidad en la definición de las roturas parciales del manguito rotador,
así como en la valoración postquirúrgica de las reparaciones realizadas, y deben de ir de la mano. Además de esto, en los estudios goniométricos previos se debe revisar que la cavidad glenoidea y la osteometría glenohumeral está estandarizada por tomografía. Esto implica que cuando el paciente tenga rayos, se necesita por excelencia una tomografía para poder establecer el espacio articular de la cavidad glenohumeral y poder hacer la osteometría adecuada. Esto es muy importante para las cirugías articulares de hombro. Y otro de los posibles usos es en la inestabilidad glenohumeral, un arthro-TAC para valorar una posible lesión Hill-Sachs o banca que haya pasado desapercibida o en la cual la exploración física no sea concluyente. Las indicaciones de una tomografía, vamos a revisarlas ahora de manera general, nada más para dejar en el contexto. Primero, en patología traumática siempre debemos de tener una radiografía simple de hombro. Si la articulación afectada es compleja, el hombro cumple los criterios. Si se sospecha de una fractura o es una fractura multifragmentada, hay que solicitar la TAC. Si se sospecha de una luxación, incluso si es una luxación ya de 3 episodios al año, la cual sería recidivante, se debe indicar una tomografía para valorar la osteometría glenohumeral. Si se sospecha de lesión de los ligamentos, vamos a solicitar una resonancia, y si hay una afectación de hombro y sospecha de afectación de canal raquídeo o la médula o en el conducto cervical, hay que solicitar una resonancia junto con la tomografía. En una patología infecciosa, si se sospecha de una osteomielitis, se debe de realizar el protocolo previo de contar con una radiografía simple en el caso del hombro, y en el diagnóstico precoz, si el paciente es de inicio joven o no hay un antecedente, lo primero es indicar una resonancia. Si el paciente ya es una osteomielitis crónica o se tiene el antecedente, se debe solicitar una tomografía para poder medir la extensión intraósea. Cuando hablamos de artrosis o patología degenerativa, se debe contar con una radiografía simple de hombro, y en el caso de buscar canal estrecho o una sospecha de hernia discal, se debe de acompañar el protocolo con una tomografía y una resonancia. Cuando se sospecha de una hernia discal cervical o dorsal, debe pedirse por excelencia una resonancia. Y en una espondilolistesis, además del protocolo de radiografía, se debe de solicitar un ataque. En el próximo segmento de la próxima sesión vamos a hablar de resonancia, pero aquí ya estamos entrando en el patrón de cómo solicitar la tomografía y en qué condiciones en un paciente. Finalmente, cuando se sospeche de un paciente con una patología tumoral, hay que solicitar una radiografía simple y una serie ósea para valorar posibles lesiones óseas que estén acompañando al foco. Además de esto, se debe de solicitar una tomografía para el estabiaje y la extensión tumoral y la resonancia. En esta tabla podemos hacer un resumen de las principales indicaciones de la tomografía en la patología musculoesquelética, y podemos ver que en la patología congénita ya mencionamos la displasia, la escoliosis, la torsión femoral y tibial y defectos del cierre vertebral, así como coaliciones congénitas del tarso. En patología traumática, como ya mencionamos, nos permite hablar de fracturas de las articulaciones o áreas de anatomía compleja, fracturas o luxaciones complejas y valoración de fragmentos intraarticulares. En la patología infecciosa nos permite valorar abscesos, lesiones de extensión intraósea de la osteomielitis aguda, identificar secuestros y valoración de tejidos blandos. Y la patología degenerativa nos permite buscar hernias discales, estenosis de canal medular o en sospecha de espondilolistesis. Y como mencionamos, en la patología tumoral, la extensión ósea nos permite además valorar la caracterización de algunos tumores,
puntos de biopsia de tumores previos y en la patología articular, visualizar las articulaciones difíciles de valorar. Bueno, eso sería todo por la sesión de esta semana. La tomografía es un estudio muy complejo y que tiene múltiples apoyos, pero además de eso es una excelente herramienta de diagnóstico imagenológico, la cual debe ir de la mano con la exploración clínica. Bueno, hay que recordar que estamos en contingencia, pero seguimos trabajando, seguimos atendiendo urgencias aquí en TOP. Tenemos los teléfonos, estamos a sus órdenes y por mi parte es todo. Lo esperamos en la próxima sesión. Por favor, no salgan, continuamos con la contingencia por la situación del COVID.